En Colombia, la evaluación educativa ha estado atravesando por múltiples tensiones. Una de las más visibles es la que existe entre modelo tecnocrático, centrado en resultados medibles y estandarizados, y una evaluación contextual, inclusiva y significativa. Como enfermera y estudiante de la maestría en educación inclusiva e intercultural, y además formadora de futuros profesionales de la salud, he vivido de cerca estas tensiones. Muchas veces el sistema nos exige calificar habilidades humanas y éticas como si fueran simples procesos técnicos. En la investigación de Marcerano, González y Luc 2021 se evidencia una tensión clave, que a mayor presión para ese rendimiento académico medido por cifras, menor es la satisfacción del estudiante. Esto en salud se traduce en jóvenes estresados, desmotivados o enfocados solamente a pasar el semestre y no aprender a cuidar. También definen el rendimiento académico como el nivel de conocimiento demostrado en un área. Para entenderlo realmente debemos considerar el entorno del estudiante, la familia y las condiciones sociales son factores fundamentales en este proceso de aprendizaje. La evaluación estandarizada y fragmentada ignora los contextos reales. Pero ¿cómo evaluar sin caer en el romanticismo? El docente tiene que ser objetivo, evitando la idealización de situaciones que pudieran generar un concepto erróneo. De ahí la importancia de la preparación y el acompañamiento de grupos de apoyo para el docente. Desde mi postura, la pedagogía crítica nos ha permitido mirar más allá, centrarnos en el proceso, en los saberes previos y en la motivación del estudiante. Debemos enseñar desde el gusto, guiar para comprender, no para calificar. Como lo planteaba el profesor Santiago Rincón en el seminario Incentivar la evaluación formativa en América Latina, cómo apoyar docentes desde la política pública, que nos dice que la evaluación formativa es el propósito que se quiere lograr, lo que queremos enseñar, qué desea el estudiante aprender. Y además comparar al estudiante con un piloto de auto, que está acompañado de copilotos, que sería el docente, la familia, la institución, y que la evaluación formativa sería entonces todos esos medios que están alrededor del estudiante, en este caso el auto, el parabrisas, el retrovisor, los tableros, eso que le permite avanzar, mientras que la evaluación sumativa sería el número que se ve en el tablero. En mi experiencia, estas tensiones nos obligan a repensar qué y cómo para qué evaluamos. No podría medir con la misma vara las habilidades clínicas y los valores humanos y el compromiso social de cada estudiante. Por fortuna se empieza a hablar de autoevaluación, coevaluación y otros enfoques alternativos. Pero el gran reto sigue siendo pasar de un modelo homogéneo y competitivo a uno equitativo y liberador. Frente a estas tensiones, la pedagogía crítica latinoamericana, con pensadores como Paulo Freire, nos ofrece otra mirada en una evaluación liberadora. O como lo plantea Pacheco 2018, evaluar no debe ser una práctica de poder que va a castigar, que va a sancionar, sino una herramienta para el diálogo, la reflexión y la transformación. Evaluar debe ser un proceso pedagógico y ético que reconozca al estudiante como un sujeto histórico, con voz, con contexto, con cultura. Porque aplicar criterios estandarizados a realidades tan diversas como las nuestras solo reproduce desigualdad. La pedagogía demanda docentes críticos comprometidos con la transformación social, capaces de leer las condiciones estructurales que afectan a sus estudiantes, como la pobreza, la exclusión, discriminación, barreras y entre otras más. Según Paipa, 2005, el pensamiento liberador permite la expresión consciente de cada ser humano. El docente del 2021 debe estar preparado para ese pensamiento para la libertad, formando estudiantes críticos, creativos y conscientes de su realidad. Su labor va más allá de transmitir conocimientos, implica inspirarlos, acompañarlos, motivarlos, especialmente a aquellos que no creen en sí mismos, ayudándolos a descubrir su potencial, a confiar en sus capacidades y así transformar sus vidas, sus entornos a través del diálogo y la esperanza. ¿Por qué se aprende? Se aprende para construir conocimientos, pero también para transformar realidades. Tanto el educador como el estudiante deben interactuar en el medio y dar espacio a la creatividad para que ese conocimiento permanezca. Como decía Paulo Freire, que aprender no es solamente recibir esa información, sino que esa información se debe construir entre ambos con el diálogo. Educar en salud es mucho más que enseñar técnicas, es formar en empatía, en humanidad. La empatía y la comunicación con un paciente es importante para la toma de decisiones a veces éticas en situaciones de vida o muerte.
Enseñar que el arte de cuidar es también reconocer el dolor que no se ve, como nos lo recuerda el doctor Julián Ramírez en su libro Medicina y Espiritualidad. La espiritualidad en medicina nos permite llegar a nuestros pacientes, porque dejamos a un lado las cifras, que en este ejemplo serían los resultados del laboratorio, para enfocarnos en ese sufrimiento que no es medible, pero que ha deteriorado la vida del paciente y que incluso lo puede llevar hasta la muerte. La espiritualidad entonces podría convertirse en parte del arsenal del profesional de la salud. Y para transmitir todo este rol, todos estos conceptos, el rol del docente es fundamental. Como decía Jorge Luis Borges en una entrevista para la Universidad Nacional de Córdoba en 1985. Abro comillas. Creo que uno solo puede enseñar el amor de algo. Yo he enseñado no literatura inglesa, sino amor a esa literatura. Cierro comillas. El docente no impone conocimientos. El docente debe presentarlos de una manera lógica y atractiva, esperando que el estudiante despierte ese deseo de aprender. Evaluar desde esa mirada no es medir, es acompañar. Colombia es un país plurétnico y multicultural. Evaluar sin tener en cuenta toda esa riqueza es una forma sutil de exclusión. El diálogo intercultural no solo debe estar en los contenidos, sino también en la forma en que evaluamos. Evaluar interculturalmente es reconocer que hay múltiples maneras de aprender y de construir saberes. Significa validar los conocimientos indígenas, afrocolombianos, campesinos, y permitirle a los estudiantes que expresen sus aprendizajes traídos desde su comunidad. Existen muchas experiencias exitosas en los procesos educativos. Las comunidades indígenas, por ejemplo, tienen sus propios procesos de educación, desde su oralidad, en la práctica, la observación. Todo esto mejora al estudiante y a la comunidad. Desde una mirada crítica es urgente abrir la evaluación al diálogo de saberes para construir desde el territorio, no desde los escritorios. En mi experiencia, si no reconocemos esas diversidades culturales en las prácticas evaluativas, no estaríamos formando profesionales críticos ni empáticos, sino sujetos alineados a una única visión en el mundo. Y una única visión no sería justo. Entonces, para concluir, evaluar es un acto pedagógico, pero también es un acto político. Cada decisión que tomamos al evaluar define voces que se escuchan, saberes que se reconocen y trayectorias que se valoran. Por eso necesitamos una evaluación crítica, liberadora e intercultural. Una evaluación que dialogue con los territorios, que respeta las diferencias y que promueva el pensamiento autónomo. En Colombia queda mucho por hacer, pero el cambio comienza desde el aula, no desde los indicadores, sino desde las personas, desde nosotros como futuros docentes. La evaluación debe indagar cómo los estudiantes han aprendido, qué los ha motivado, cómo este aprendizaje se conecta con sus vidas y sus comunidades.